acompaña esta mañana José Orellana, ejecutivo del Transporte Federado. ¿Cómo han tomado la determinación precisamente de este incremento salarial? Buenos días. Yo creo que era ineludible este aumento salarial del 3% al haber básico y 4% al salario mínimo. Hay que considerar de que efectivamente la canasta familiar ha ido subiendo en los últimos tiempos y eso no es un secreto para nadie. Sin embargo, también es bueno señalar también de que los beneficios con créditos blandos, incluso con intereses bajos que se comprometió a la pequeña industria y también a la empresa, ojalá que eso haya sido efectivo, porque si es así también hay que entender que el gobierno en su momento apoyó también a este sector, no hay que olvidarse. En cambio, en lo que se refiere al transporte, hay que señalar con claridad, nosotros no hemos tenido ninguna clase de apoyo así tangente al transporte nacional, mucho menos al departamental. Ahora bien, pero esta medida tiene que ser pues acompañada de varias acciones, ya tal como decía, creemos que el gobierno nacional tiene que fomentar a la industria nacional. Creemos que los productos nacionales, por ejemplo, el primero que debería de consumir, por ejemplo, deberían de ser las instituciones estatales, gobierno nacional, gobierno departamental, las alcaldías de los municipios, porque de esa manera podrían garantizar también el consumo a la industria nacional. Entonces, si por un lado hay esto que efectivamente les ha debido caer como balde de agua fría, como bien lo decía, pero era de esperarse esta situación, no se puede sostener más. ¿El Transporte Federal está de acuerdo entonces con este incremento? Nos preocupa, pero era prácticamente, ya se veía venir esto. Ahora, ojalá que este incremento, que es mínimo también, no se percuta, por ejemplo, en una escalada de subida de precios de la canasta familiar. Es ahí donde el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales tendrán que trabajar en forma global. Creemos nosotros, hay varios vacíos en el accionar del gobierno. Una de ellas es, por ejemplo, ¿quién controla la venta de partes automotrices? ¿Quién controla el precio de los repuestos? Hemos hecho público nosotros solicitando al viceministro de Defensa al Consumidor, señor Silva, pero quedó ahí. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a enviar una nota al ministro de Economía para que definitivamente también no haya espacios vacíos donde muchos tengan que hacer lo que le viene en gana con la economía de la población. Nosotros como transporte, y no es un secreto, hace más o menos 6 años que mantenemos las tarifas, pero la batería, las llantas han subido más del 100%, entonces preocupa esta situación. Yo le digo, esto era de esperarse, pero finalmente, porque la canasta familiar subió, ojalá que esto no signifique una escalada de que también se eleven los precios de la canasta familiar. Bueno, hablando de su sector, obviamente se refería al tema de las autopartes, al tema de todo lo que tiene que ver con mantener bien un motorizado, pero también es importante ocuparse acerca de lo que decía de la canasta familiar. Hay muchas personas que tienen empresas o microempresas o nuevos emprendimientos de alimentos que no les va a quedar de otra más que subir los precios porque tienen muy bajo personal y su flujo es muy bajo, también, don José. Por eso, ahí yo voy. Ahí yo creo que el gobierno nacional tendrá que fomentar, por ejemplo, tendrá que fomentar con créditos blandos que se haga realidad y que no quede solamente en el enunciado, porque de ser así, entonces prácticamente la política del gobierno, como ya lo definía, pareciera que respondiera, por ejemplo, solamente a hechos políticos, y creemos que un tema tan delicado como es el económico no debería, sino que debería de responder a una política estatal global, pensando en todos los sectores, pensando en el empresariado, en los pequeños empresariados, en la empresa nacional. Y vuelvo a decir, si esto ha sucedido y va a suceder, creemos nosotros que el gobierno nacional
tiene que nomás fomentar el consumo de lo nuestro. La industria nacional debe ser consumido primero por todos los entes del Estado que hay en nuestro país. Y ahí nuevamente surge el tema del contrabando. Hay muchas empresas de alimentos que, por ejemplo, se quejan, aseguran que sus ingresos han disminuido prácticamente al mínimo. ¿Por qué? Porque la gente está comprando los productos de contrabando y ya no está yendo a los mercados. Los mercados también se encuentran preocupados. Nos acompaña también esta mañana Ronald Durán, dirigente del mercado La Pampa, para hablar justamente de esta situación que va a repercutir en diferentes sectores, unos más que en otros. ¿Cómo está, don Ronald? Bienvenido, gracias por su compañía. Buen día, gracias por la entrevista y siempre agradecer a Dios por un día más de vida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha tomado el sector de La Pampa el tema del incremento salarial? ¿Habrá una alza de los productos? Bueno, mire, nosotros hemos tomado, no estamos de acuerdo. Que nos perdonen los trabajadores formales, porque esto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el consumo de los productos, quieran o no quieran, están elevando un 3%, pero los productos se van a elevar más del 3% y va a disminuir el poder adquisitivo en Cochabamba, pero es que se den cuenta, si con 100 bolivianos compraban, por decir, una arroba de papa, una situación figurativa, ahora van a comprar menos, así de claro. Por eso nosotros nos preocupa, porque esto de verdad preocupa, porque finalmente no sé qué es lo que está haciendo el gobierno al pretender estos incrementos mínimos, porque en vez de beneficiar, perjudica a toda la población. Bueno, y algo que ha estado pasando y que es como una respuesta natural es que se dicta un incremento y la gente sí recibe algo más de salario, pero luego los productos suben mucho más de lo que ha sido el incremento. Entonces es la preocupación que tiene la ciudadanía, si habrá o no habrá un control en cuanto a los precios. ¿Qué es lo que dicen el sector de La Pampa? ¿Ya se enteraron de esta situación? ¿Han hablado probablemente con los proveedores o lo van a hacer el día de hoy? ¿Tienen alguna reunión, don Ronald, establecida para saber qué es lo que va a suceder con el tema, por ejemplo, de los precios? Bueno, mire, con el asunto de la guerra maldita que están haciendo a Ucrania, ya han subido los precios. Ha subido el aceite, el azúcar, los productos principales. Ahora, yo quiero ser claro. El mayorista automáticamente ya va a subir sin necesidad. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que adecuarnos a esa situación. ¿Por qué? Porque finalmente a los comerciantes minoristas nos tratan de especuladores. No somos especuladores. Nos adecuamos a esa situación porque para nosotros este momento, lo que nosotros necesitamos sobreviviendo como comerciantes. La economía está mal en Bolivia, viene la pandemia, tenemos deudas con los bancos y por lo tanto yo creo que esta situación, en vez de beneficiar, perjudica a la población. Queremos ser bien claros y estamos preocupados porque ya el día sábado va a llegar productos, verduras del Valle Bajo y del Valle Alto con precios aumentados porque el flete va a subir y entonces eso perjudica a todos. Es como una cadena, don Ronald, es como una cadena, José. Empiezan a subir poco a poco desde los productores mayoristas, incluso en muchos casos desde quienes dan las materias primas, y es así como los productos también empiezan a aumentar los precios. Sí, algo que también hay que decirlo, los empresarios han estado pidiendo a través de sus organizaciones naturales las reuniones que sean tripartitas. ¿Por qué no se puede reunir, por ejemplo, los empresarios, obreros y también el gobierno? Porque creo que eso sería, estamos en un país democrático y no es bueno, por ejemplo, actuar de esta manera. En este caso hay que decirlo, el gobierno se ha preocupado de la población que trabaja, que es un 28% alrededor, y el resto que no tenemos un salario. Claro. Estoy seguro que cuando el transporte o alguien va a hacer un anuncio de alguna situación, los primeros en oponerse ellos son, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta mucha conciencia, ya lo decían, conciencia de clase incluso, porque nos olvidamos, solamente nos acordamos de nosotros y del resto nos olvidamos. En ese sentido, nosotros le decimos que estamos preocupados con esta situación. Hemos resistido en pie durante estos 2 años y creemos que podíamos haber resistido aún
tal cual están las cosas, pero estamos viendo que también el gobierno ha estado dejando escapar, por ejemplo, algunas situaciones que hacen, por ejemplo, que la economía vaya variando, como en el caso, yo les decía, y reitero, en el caso de los repuestos y también en el tema de la canasta familiar. Entonces, creemos nosotros que el gobierno tiene que pensar de manera global en todos los ciudadanos del país y no solamente en quienes tienen un salario fijo. Muy bien, Mario Ramos del Transporte Libre también está con nosotros esta mañana porque definitivamente esta situación y esta determinación del gobierno de la Central Obrera Boliviana del incremento salarial afecta a diferentes sectores, otro de ellos el transporte libre. Don Mario, gracias por estar en nuestra compañía y así hemos estado sumando en esta mesa de diálogo a diferentes sectores que quieren dar su punto de vista. Don Mario, bienvenido. Bueno, pues tenga muy buenos días la población y gracias por la invitación. Don Mario, ¿cuál es la posición que tiene el transporte libre? Hemos estado conociendo la posición del transporte federado, de los comerciantes de uno de los mercados más grandes que tenemos, que es el mercado La Pampa, y no hay ninguno de estos sectores que esté de acuerdo con este incremento porque aseguran que es un atentado contra sus sectores y la economía. ¿Qué es lo que dice el transporte libre? Bueno, pues nosotros de igual manera no estamos de acuerdo, ya que se ha visto que hay nomás inflación en el tema de transporte, más que todo hablando de los repuestos. Para nosotros no hay un control estricto quien pueda ver, instruir, verificar y medir cómo están entrando los repuestos, ¿no? Nosotros como Transporte Libre ayer tuvimos una reunión como sector para determinar el tema, inclusive de un posible incremento a las tarifas de transporte. Por lo mismo es que para nosotros parece que este incremento no es casi nada llegado a la expectativa que teníamos, pero más allá de eso también nosotros como transportistas nos consideramos obreros, ¿no? Y creemos que el incremento debe de ser para todos, no solo puede ser para un sector y para otros no. Y en esto ya bastante tiempo que el transporte ha estado sometido con los precios que actualmente estamos, más allá de que ha incrementado la canasta familiar, nos están elevando el tema de los repuestos y ahora sabemos todos, acabamos de salir de una pandemia, estamos en una crisis en lo cual no coadyuva este incremento, el cual ayer se ha pronunciado. Bueno, y algo de lo que tenemos que hablar también, obviamente hablábamos del tema de los precios que van a ir subiendo desde los grandes productores y que van a afectar a todas las personas, hasta los consumidores finales. Ahora, don José, hablábamos también con los Mario, usted escuchaba de Cadepia, quien mencionaba que esta era una demanda social y no una propuesta técnica. No se revisaron los números, por ejemplo, el crecimiento a nivel de economía, los sectores, cómo están produciendo, qué manera de trabajar tienen, cuál es la economía actual que están viviendo los diferentes sectores, uno de ellos el transporte. Por eso consideramos nosotros que esta política salarial debería de ser una política de Estado global. Creemos nosotros que debería de pensarse en el pequeño empresario, en los empresarios que ellos fomentan el empleo en nuestro país, pero también, por ejemplo, qué se hace, por ejemplo, con la economía libre que está fuera de control, como es el caso de los repuestos, otros insumos. Advertirle también a yacimientos que dada la situación no vamos a permitir más, por más de que se diga que se han mejorado los aditivos, los lubricantes, que se vaya incrementando, es una institución estatal. De manera que es preocupante y creemos nosotros de que nosotros vamos a asumir también en el futuro el resguardo de la economía de nuestros afiliados para que el gobierno finalmente también se preocupe de los que no tenemos un salario fijo. Ya lo ha dicho Mario, estamos en un análisis y lo que vamos a hacer en el futuro, vamos a tomar una posición respecto a qué se hace en resguardo de la economía del resto de la población que no tiene un salario. Muy bien, es importante haber hablado con los diferentes sectores. Don José, le quiero agradecer por acompañarnos esta mañana. A don Mario, lo propio, la preocupación que tiene el transporte. Y también don Ronald de Mercado La Pampa, quien nos mencionaba que son muchos los problemas que han tenido y que su economía viene mal desde hace mucho tiempo, ya con la pandemia y ahora también el contrabando que debe frenarse en el país porque es un problema muy grande y que está afectando a muchos sectores. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo, don Ronald. Hemos conversado con
con diferentes puntos, diferentes sectores de la ciudad y del transporte, en este caso, que se han visto afectados por el incremento salarial. Ahora, queremos seguir hablando de este tema desde Santa Cruz. ¿Qué es lo que dice el vocero presidencial Jorge Richter? Pues también se ha referido a este incremento salarial. Escuchemos. Obrera boliviana. Y allí se ha podido realizar un análisis respecto de la situación macroeconómica y fiscal del país, deciré, cuál es también el contexto internacional del mundo, a consecuencia de lo que estamos viviendo con el conflicto en Rusia, en Ucrania, pero también el contexto económico regional. Se ha evaluado la sostenibilidad de las finanzas públicas y la situación de las empresas del Estado. Y fundamentalmente también se ha observado, se ha analizado y se ha considerado lo que hace a la inversión pública, a los programas productivos, a la estabilidad de precios y los resultados que se van obteniendo producto de las políticas que se han implementado para lograr una reactivación y reconstrucción de nuestra economía. Estos elementos, sumado a la necesidad que se tiene, deciré, de poderle otorgar nuevamente o de preservar la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores bolivianos, es que se arriba a una conclusión acordada, consensuada con la Central Obrera Boliviana, y ahí hay que reconocer la solidaridad y la buena predisposición también de su máxima dirigencia, de los trabajadores, para encontrar un punto intermedio entre sus demandas, sus pretensiones y las capacidades del Estado. Y en ese sentido hemos conocido y se ha anunciado, el presidente lo hizo el día de ayer, que responsablemente en las capacidades que tiene el Estado boliviano, la economía nuestra, se realiza un aumento de 4% al salario mínimo, de 3% al haber básico. Esto quiere decir, deciré que hemos pasado de un salario mínimo que estaba en 2.164 bolivianos a un salario mínimo que hoy conocemos de 2.250 bolivianos. ¿Este incremento aplica para todos los sectores por igual? Es importante esto que usted me pregunta, porque en el aparato público del Estado este es un incremento destinado única y exclusivamente para el sector de salud, para el sector de educación, porque es allí donde se tiene la mayor masa salarial y son los sectores que por supuesto requieren siempre el mayor de los esfuerzos, para educación y para salud. Perfecto, vocero, permítame por favor, nos encontramos a nivel nacional, nuestros colegas desde la ciudad de La Paz también tienen consultas para usted. Adelante, César. Bien, muchas gracias, Desiree. Un gusto de saludarlo, Jorge. Gracias por atendernos. Bueno, varias consultas. ¿Por qué solamente salud y educación? ¿Qué pasa en el sector minero, por ejemplo? Fundamentalmente porque estos son los sectores más vulnerables, son los sectores que también aglutinan a la mayor cantidad de trabajadores en el Estado, salud, educación. El resto de los sectores no está dentro de lo que significa este incremento, salvo en aquellos en los cuales hayan salarios mínimos, y ahí sí se tiene ese incremento del 4%. Esto quiere decir también, César, que no hay un incremento sobre, por ejemplo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que también tienen un conjunto o un número muy grande de salarios que son destinados a estas fuerzas, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales. El esfuerzo va hacia el sector de la educación y de la salud. Ahora, si estamos dentro del sector privado, si tenemos algún tipo de contrato especial, por ejemplo, si tenemos contratos, ¿no merecemos también este incremento? ¿Se puede negociar? ¿Qué hay sobre el sector privado? El sector privado tiene ahora un incremento determinado del 3% como elemento referencial. A partir de ese 3% ya se establece una negociación entre los sectores privados, los sindicatos, y como mínimo este 3% ya entra el resto a una negociación. Puede ser de 3% hacia arriba si así lo viesen y lo considerasen prudente
posible también en función de las economías, pero la referencia es el 3% que va sobre el haber básico de cada uno de los trabajadores en el sector privado. De ahí ya se establece una negociación entre los sectores sindicales de las empresas privadas y las directivas de las mismas.